Brujería cubana en un cementerio. Relato de un profanador de tumbas. Lo que esta noche compartiré con ustedes es una de las historias más aterradoras que me ocurrió cuando trabajé en uno de los cementerios más famosos de la Ciudad de México. Recuerdo que al caer la fría y oscura noche, no sabía si era mejor irme a dormir en una cripta que servía como nuestro dormitorio o hacer un impaciente recorrido esperando encontrar entre tumbas y mausoleos el famoso dinero de la santería y la brujería. Dinero que la gente que practicaba dichas artes oscuras dejaba en forma de pago en el cementerio. En varias ocasiones mis compañeros decían que era peligroso quedarse con ese dinero, pues a palabras de ellos estaba maldito. Pero para mí se había convertido en una obsesión, pues yo tenía demasiados gastos y recibir dinero gratis no me caía nada mal. Lo único que tenía que hacer era saber en dónde buscar, pues en una noche tranquila recuerdo que me llevaba hasta 3,000 pesos mexicanos. Pero estos no eran nuestros únicos ingresos, pues bien recuerdo que ya entrada la noche cobrábamos una cuota especial para dejar pasar a una gran variedad de personas que iban a tirar sus trabajos en el cementerio. Empiezo contando esta breve historia para que ustedes se hagan una idea de los recorridos que hacía y de las impresionantes cosas que vi durante los mismos. Y si piensan que lo más aterrador y desagradable era sacar el dinero de animales muertos o incluso de tumbas abiertas, están muy equivocados, pues en ese lugar vivimos muchas manifestaciones de espíritus que se lamentaban durante las noches. Sombras y llantos de niños y adultos eran nuestro pan de cada día, pero lo que sin duda siempre me dejaba temblando era cuando nos visitaban aquellas famosas mujeres practicantes de la brujería, mejor conocidas como las brujas negras. Sinceramente, nunca vi que se convirtieran en algún animal, pero fui testigo de varios eventos paranormales gracias a estos aberrantes seres nocturnos. Estas brujas negras llegaban a su cita con mis muertos del cementerio los días martes y viernes, y si lo hacían los domingos, me llegaron a comentar que como era el día sagrado de Cristo, lo hacían para burlarse de él. Muchas de estas temibles brujas venían de Catemaco, Veracruz, cuna de brujas y nahuales, pero también llegaban de los estados del sur. En una ocasión me tocó ser mudo testigo de la llegada de una bruja muy poderosa que venía directamente de Cuba. La mujer era bastante atractiva y demasiado educada. Su presencia era demasiado impactante, porque desde que entró al cementerio se sintió emanar una extraña energía que nos dejó paralizados. Mis compañeros le cobraron el ingreso esa noche en más de $200, en aquellos tiempos unos 4,000 pesos mexicanos. Yo era el responsable de llevarla a un lugar en especial, probablemente el lugar más visitado por estas personas en aquel cementerio. Se trataba de un sepulcro llamado la tumba de la Santa Niña Rosita. La verdad no sé por qué la bautizaron con ese nombre, pues era bien sabido que en ese lugar reposaba una mujer adulta. Pero cuando pasó el tiempo, nos enteramos que esa mujer había sido una potente bruja y su tumba había quedado con mucha energía negativa que era utilizada por santeros, brujos y satanistas para realizar algunos trabajos especiales. Muchos trabajadores del cementerio sabían de esto y por nada del mundo se acercaban a esa tumba, pues era bien sabido que quien lo hacía enfermaba a los pocos días y moría extrañamente. A pesar de todo esto, a mí me tocaba llevar a las brujas hasta esa tumba y esperar a que terminaran con sus rituales. Pero esa noche fue diferente, pues la bruja pidió el acceso a la tumba, pero con una condición. Nadie tenía que acompañarla porque era muy peligroso, ya que no se trataba de cualquier visita. Esta sería una verdadera reunión de brujas. Yo le dije que si necesitaba que le mostrara la dirección donde se encontraba la tumba, y casi me voy de espaldas cuando me dijo que no era necesario, pues ella le preguntaría a un muerto durante el camino. Recuerdo textualmente sus palabras. «Mira, amigo, gracias por tu ayuda, pero por ningún motivo deben seguirme, ya que esto es muy peligroso. En unos minutos estarán posicionados los mundos paralelos, y es cuando todo tipo de almas salen de sus encierros y son llamados». Yo le contesté que estaba bien, pero algo dentro de mí me causaba intriga, pues en un principio imaginé que iba a profanar alguna tumba, así que la seguí con cautela. Para mi sorpresa,
Me di cuenta que se detenía en algunas tumbas y después seguía caminando hasta que dio sin equivocación con el famoso sepulcro. Escondido tras una tumba, miré cómo se arrodilló frente al sepulcro de la niña Rosita. Después sacó objetos de su bolsa que colocó en el piso y seguido de esto encendió unas velas negras. Al mirar con más atención, noté que se trataban de pequeños huesos humanos que parecían de niño y empezó a armar un esqueleto. No podía creer lo que estaba pasando, porque en un abrir y cerrar de ojos miré a esta bruja sentada sobre la tumba de Rosita, pero no estaba sola. En la tumba se veía la silueta de una niña de unos 8 años, la cual columpiaba sus pies porque no alcanzaba el piso. Estuvieron platicando varios minutos, y la niña se reía y decía cosas que no tenían sentido. Yo estaba muy molesto porque creí que esta mujer había llevado a su hija y sin que nos diéramos cuenta de alguna manera la había metido. En ese momento le grité cuestionándole su compañía. En fracción de segundos esa niña se escondió y al llegar a la tumba ya no la vi. Le dije a la bruja cubana que por favor se retirara, que no podía entrar con una menor de edad. De pronto se soltó una helada ráfaga de viento y la temperatura bajó mucho. La bruja se molestó porque interrumpí su trabajo y al estar frente a ella miré que efectivamente traía huesos humanos en esa bolsa. Muy molesta me dijo que ella había pagado el derecho para entrar, que ella no era mala en su totalidad y que si vino de tan lejos fue para pedirle un favor a la bruja Rosita. Necesitaba que le ayudara a liberar el alma de una persona ofrecida a Satanás, todo esto por otra bruja de su país. Dijo que solamente ella podía salvarlo y me pidió por favor que le diera 5 minutos más y saldría por donde llegó. Yo le dije que sí, pero que estaría cerca. Volvió a encender las velas y a colocar los huesos. Con horror miré que la silueta de una niña salía de entre las tumbas y lanzaba traviesamente unas carcajadas que me erizaron la piel. Quise irme a la caseta de seguridad, pero mis pies no me dejaron, así que terminé de ver ese ritual de brujería cubana. En fracción de segundos nuevamente desapareció aquella silueta infantil y en ese momento la bruja empezó a recoger los huesos. Al terminar se despidió de alguien y caminó hacia mí. Confundido le pregunté nuevamente que dónde estaba la persona con la que platicó en la tumba y la mujer sarcásticamente me contestó: ¿acaso logró ver a la niña? Bueno, si es así, déjeme decirle que ella no se ha ido a ningún lado y tampoco saldrá de este cementerio donde está prisionera. Yo solo vine a visitarla y logré sacarla por unos minutos para pedirle ese favor, pero después ella regresó a su encierro y déjeme decirle que es triste saber que alguien con ese poder y rango de brujería esté totalmente atrapada aquí para la eternidad. En pocas palabras, solamente el Señor Oscuro puede mandar a liberarla. Por cierto, gracias por todo y por favor no interrumpa trabajos así de delicados, que si no fuera porque abogué por usted cuando nos interrumpió, créame que pudo haber perdido su alma. Cuando salió del cementerio lo hizo de espaldas arrojando dinero sin descuidarse, porque posiblemente podía llevarse otro espíritu para liberarlo, y esa no era su intención. Después de unos minutos comprendí que aquella niña que vi no era nada más ni nada menos que la mismísima bruja que reposaba en esa tumba y que de alguna manera se manifestaba como la presencia de una niña, cuando en realidad murió pasando los 80 años. No les cuento esta historia para impresionarlos y tampoco para molestarlos con mis acciones. Si les confieso todo esto, es porque estoy muy arrepentido, ya que gracias a este maldito dinero me llegó una cadena de muerte de varias personas queridas, acompañadas de enfermedades y problemas económicos. Antes de despedirme les daré una recomendación. Si alguna vez encuentran dinero o algún objeto de valor en algún cementerio, nunca se lo lleven porque no saben quién dejó esa ofrenda como pago. Trabajo en la estación de la policía local desde que tengo 21 años. A lo largo de mi carrera fui testigo de muchas cosas desagradables, como así también de aquellas que vale la pena recordar, pero también existen algunos tipos de experiencias que van más allá de la comprensión humana. Cosas que no deberían suceder, cosas que no son de este mundo y sin embargo son reales. Fue una fría noche de invierno y junto a mi compañero nos tocó estar en una zona a la que todos los demás compañeros trataban de evitar.
La zona era considerada la más peligrosa de la ciudad. La formaban 3 barrios, donde la delincuencia era el pan de cada día, pero esta no era la única razón por la que nadie quería patrullar la zona. Más bien se trataba por los extraños acontecimientos que solían suceder en el lugar. Ya habíamos escuchado muchos rumores sobre brujas, gente satánica y todo lo referido a ese tema, pero las pocas veces que me tocó estar allí, yo nunca había presenciado nada de eso, hasta que llegó esa maldita noche. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada y recién terminábamos de hacer un recorrido. Mi compañero había llevado un termo de café para combatir el frío y decidimos buscar un sitio donde poder disfrutarlo. Había un descampado cerca del monte al que los muchachos usaban para jugar al fútbol. Este estaba totalmente a oscuras y pensando que era el lugar ideal nos dirigimos hacia allá. Como era de esperarse, la cancha estaba vacía. Posicionamos la patrulla con vista al barrio, apagamos las luces del vehículo y nos servimos el café. Pasaron alrededor de unos 15 minutos cuando mi compañero lo vio primero. Era un pequeño perrito caminando por la cancha, en búsqueda de alimentos con que matar el hambre. Yo llevaba conmigo unos bizcochos para acompañar al café. Saqué uno de la bolsa y le propuse a mi compañero alimentar al pobre animal. Él se negó entre risas, diciéndome que si quería alimentarlo saliera yo de la camioneta, porque el frío de la noche congelaba hasta los huesos. Me burlé de él llamándolo cobarde, y sin tener otra opción, me bajé de la patrulla con el pedazo de pan en mi mano. El frío era bastante duro, y ya me estaba arrepintiendo apenas sentí esa brisa fresca sobre mi cara. Desde atrás escuchaba a mi compañero animándome entre burlas, mientras que yo me preguntaba quién me mandaba a ser tan servicial. Aún estaba lejos del perro cuando éste comenzó a tener una conducta extraña. Empezó a ladrar desesperado dando vueltas alrededor de sí mismo, y seguido de esto, comenzó a revolcarse en el piso entre lamentos. De repente sucedió lo espeluznante. En un abrir y cerrar de ojos, una enorme cosa pasó volando sobre él, quitándolo de mi vista. Por instinto dejé caer el pan de mis manos y desenfundé mi arma. Segundos después, mi compañero ya estaba parado a mi lado haciendo lo mismo, y confundido me preguntaba, ¿qué diablos está pasando? Le aseguré que no lo sabía. Fue todo tan rápido que ni siquiera pude verlo. Escuchamos los gritos del animal a lo lejos. Estos provenían desde una arboleda al costado lateral de la cancha y sonaban como si lo estuvieran torturando. Comenzamos a caminar hasta ese lugar. Debo admitirlo, mis manos iban temblando, pero no precisamente de frío. Nos detuvimos a unos metros de los árboles y guiándonos por el lamento del perro que era cada vez más débil, fijamos nuestras miradas en uno en particular. Notamos que había algo pendiendo de una de sus ramas. Era como la silueta de una persona colgada de los pies dándonos la espalda. La altura en la cual estaba no nos permitía verlo con claridad, pero por los movimientos supimos que era algo que estaba vivo. Nos acercamos hasta estar prácticamente debajo de él. Desde aquella cosa caían chorros de un líquido espeso, el cual se mezclaba en un charco ya formado sobre el piso. Mi compañero y yo sentimos un escalofrío indescriptible, porque una vez que reconocimos el olor, ya no había dudas, eso era sangre. Sin saber aún de qué se trataba, le apunté con mi arma y ordené que se identificara. Esa cosa se quedó quieta por un instante y luego giró su cabeza. Y sí, efectivamente era una persona. Y una vez que giró su cuerpo por completo, vimos perfectamente que se trataba de una mujer colgando boca abajo. Esta se sostenía con unas enormes garras de lo que parecían ser sus pies clavados en la rama del árbol. Estaba totalmente desnuda, tenía una piel oscura y cubierta de arrugas, con una larga cabellera que colgaba desde su cabeza. En sus manos sostenía al pequeño perro, o mejor dicho, lo que quedaba de él, porque éste tenía su vientre abierto, y eso era lo que provocó el charco de sangre. Una vez que la mujer nos miró, soltó al animal. Mostró una sonrisa desde su boca empapada en sangre y frente a nuestras aterradas miradas extendió sus brazos quedando en forma de cruz invertida. Guiado por el miedo, mi compañero abrió fuego. Al parecer eso la enfureció y dando un brinco desde esa posición,
Esa mujer cayó sobre mi compañero tumbándolo. Quedé impactado al ver esa escena. Esa cosa quedó sentada sobre su pecho y comenzó a forcejear con él, mientras los gritos de mi compañero hacían eco en todo el lugar. Reaccioné abriendo fuego al aire por temor a lastimarlo. Luego de unos segundos, esta mujer finalmente dejó de atacarlo y dando otro salto se alejó de él. Y tal cual la vimos aparecer en la cancha, esa cosa desapareció de nuestra vista moviéndose por los aires. Levanté a mi compañero, lo subí a la patrulla y lo llevé al hospital a toda velocidad. Las heridas cubrían sus brazos ensangrentados. Esa parte de su uniforme estaba totalmente deshecha y estando aún en estado de pánico, me gritaba 1 y 1000 veces. Eso era una bruja. Él se recuperó, pero debido al trauma psicológico sufrido por el ataque, fue retirado de la fuerza. Actualmente sigo trabajando como policía y cada vez que me toca patrullar esa zona por las noches, siempre me introduzco en el interior de esa cancha y desde allí aguardo pacientemente por unos minutos con el arma lista, esperando a esa maldita bruja y que en algún momento me dé la revancha. La bruja de mi edificio. Era invierno de 1989, cuando falleció el esposo de aquella mujer. La bruja del bloque D para nosotros, muchachos que no superábamos los 14 años por ese entonces y que crecimos reconociéndola como tal. Mamá siempre me recriminaba cuando la nombraba de esa manera. Esa mujer tiene nombre, llámala con respeto. La señora María Luisa, decía poniendo esa cara de enfado levantando una de sus cejas. Lo cierto es que la señora María Luisa se caracterizaba por su apatía y ser bastante antisocial. Odiaba a los niños y no había momento en que no nos recriminara por andar jugando cerca de su piso. Incluso cuando nos topaba en la calle y nos observaba haciendo algún tipo de travesura, no desaprovechaba la oportunidad de regañarnos. Era casi un trastorno el que sufría, reflejado en su rostro amargo, refunfuñando siempre, molesta con todo y todos, e incluso hablando entre dientes, maldiciendo a todo el mundo. Parecía no importarle absolutamente nada ni nadie a su alrededor, a excepción de su marido. Joaquín vivía al final de aquel tercer piso. Tan solo un apartamento lo separaba del de aquella bruja, haciendo para el grupo toda una odisea cuando íbamos por él para jugar. Preferíamos llamarlo a gritos o silbidos desde abajo. Para él, la cosa era peor, debiendo acelerar su marcha y muchas veces correr hacia las escaleras cuando pasaba frente a su puerta, sobre todo cuando ésta permanecía abierta o salía a tomar el sol. Ella sabía de nuestro temor y del odio mutuo, y cada vez que nos escuchaba, se paraba en el umbral o asomaba su horrible cara por la ventana para echarnos esa mirada furtiva. Nunca se le conoció algún hijo, y tal vez era la razón por la cual odiaba tanto a los niños en general, no era solo a nuestro grupo. Vernos jugar felices y llenos de vitalidad parecía alimentar aquel sentimiento de rencor y odio, tal vez en contra de la vida misma, en una especie de envidia hacia la juventud. Mi madre muchas veces concordó con ello como la razón de su comportamiento. Pero todo esto no era solo cosa de niños, como pueden pensar. No eran solo chicos difamando sobre aquella mujer. También muchos de los adultos la veían con ojos extraños y la evitaban. Creían incluso en maldiciones que provenían de sus labios y era mejor no estar mal con ella. Los más antiguos parecían temerle un poco más. Era una sensación de que sabían cosas sobre ella que el resto no, y preferían callar, atemorizados y por el bien de los suyos. La abuela de Carmen era una de ellas, y por más que intentábamos sacarle información, no había caso. Solo nos pedía que nos alejáramos de esa mujer, que no la molestáramos pues no era una buena persona. Todo lo que rodeaba a esa mujer era extraño, incluso cuando falleció su marido, que por cierto llevaba años postrado por alguna enfermedad. No hubo velorio alguno, solo asistieron algunos familiares. Gente de comportamiento todavía más extraño, sin tener idea de su proveniencia.
Luego trasladaron el cuerpo de aquel hombre en un simple ataúd castaño que fue bajado por 4 hombres y con paradero desconocido, pues tampoco nadie tiene certeza en qué cementerio ocurrió su entierro o qué destino tuvo realmente aquel cadáver. Solo escasos vecinos se arrimaron a darle el pésame y comentaron del inmenso dolor que causó la partida de su compañero de vida. Ese pobre hombre lo era todo para ella, y ahora que lo pienso mejor, recuerdo cuando lo sentaba en su silla de ruedas por largas horas frente a su puerta para ventilarlo, como decíamos. No lo recuerdo mucho, pero en sus últimos años era un hombre huesudo, solo pellejo sobre huesos y muy pálido, con rostro enfermo y cadavérico, casi sin expresión, en donde solo sus ojos hundidos sobre sus cuencas grisáceas reflejaban el sufrimiento enorme que llevaba a cuestas por su enfermedad terminal. Siempre vestía la misma camisita a cuadros celestes y pantalón marrón, afirmado con un cinturón negro que parecía asfixiar su delgada cintura. Unas pantuflas azules sobre pies descalzos completaban su atuendo. Luego de la muerte de su marido, enloqueció, encerrándose durante meses en que no se le vio ni la nariz. Algunos pensaron incluso que había fallecido de la pena y golpearon su puerta. Ahí estaba como siempre, solo que dentro de sus 4 paredes tramando algo escalofriante, algo que jamás nadie podría llegar a imaginar. Joaquín fue el primero en descubrir aquello tan macabro. Fue esa tarde que regresaba a casa cuando lo vio. La bruja había dejado la puerta abierta y al cruzar vislumbró con horror como al fondo de la sala y sobre aquella mítica silla de ruedas, el cuerpo de un hombre yacía reposado oculto en la penumbra, sin tener la claridad de quién diablos se trataba. Pasmado, se quedó observando hacia el interior cuando emergió la bruja desde las entrañas para azotarle la puerta en sus narices por la curiosidad. Aquel descubrimiento lo aterró demasiado, golpeando con desesperación su puerta y metiéndose directo a su habitación completamente aterrado. No fue hasta el día siguiente que nos contó de aquella extraña situación, lo que ocurrió cuando fuimos hasta su casa, pues del espanto que le provocó tal encuentro no quería salir a la calle. No le creímos en un principio, tratábamos de convencerlo de que solo fue su imaginación, que tal vez era la propia bruja la que había visto sentada sobre aquella silla de ruedas. «Sé lo que vi. Era un muerto sobre aquella silla», dijo con toda seguridad y con voz quebrada. Esa tarde jugamos en su casa y su madre amablemente nos invitó a almorzar junto a Carmen y a Diego. Nos costó algo sacarlo de aquellas ideas y que lo olvidara, pero luego nos divertimos bastante durante toda la tarde, tanto que se nos pasó la hora y estaba pronto a oscurecer. Fue al irnos ya con la oscuridad encima cuando descubrimos aquello de lo que Joaquín nos había advertido. El pasillo de los edificios no tenía más de 2 metros de ancho desde los apartamentos hasta las rejas que protegían de las alturas. Rejas algo peligrosas, pues no superaban el metro de altura. Hacia las escaleras había una distancia de unos 30 a 40 metros de frías baldosas de color rojo. El último apartamento antes de bajarlas era precisamente el de aquella mujer. Su puerta estaba abierta, de lo que nos dimos cuenta a medida que avanzábamos, pero no era lo único, pues justo en la entrada, aquellas enormes ruedas de la silla aparecieron, junto con unos extraños pies sobresalientes que cargaban pantuflas azules. Petrificados nos detuvimos con la escena, pero se venía algo peor, pues pronto aquellas ruedas avanzaron lentamente, rechinando por su falta de lubricación, dejando ver lo que sobre ella se montaba. Era un cuerpo o una figura humanoide, pero tiesa, carente de articulaciones como un muñeco tamaño real o maniquí que vestía macabramente. Luego aquella bruja se dejó ver. Era quien impulsaba la silla de ruedas hasta posicionarla sobre el pasillo. Gritamos del horror y la bruja volteó a vernos con una sonrisita burlona, como alegrándose de nuestro miedo. Nos regresamos horrorizados y tocamos la puerta, llamando a la mamá de Joaquín con desesperación. Para ella fue igual de chocante aquella escena, pero luego confirmaríamos que se trataba solo de un maniquí que había vestido como su esposo, no teniendo claro hasta ese momento del porqué de tan macabra acción. Con los días se rumoraba que había perdido la cabeza,
que había enloquecido completamente, y no encontró nada mejor que suplir la ausencia con un maniquí, vistiéndolo con los mismos ropajes, colocando una peluca y pintando ojos y boca de manera espeluznante para hacerlo parecido. Con las semanas no tuvo pudor alguno en sacar a plena luz del día el maniquí sobre la silla de ruedas, no importándole que hablasen a sus espaldas o la trataran de la bruja enloquecida. Había días enteros en que aquel muñeco inerte reposaba junto a la puerta en aquel pasillo, causando la repulsión de muchos, pero también lástima en otros. Con el tiempo se nos hizo costumbre, y pronto el miedo había desaparecido de alguna forma. Sin embargo, todo cambió aquella noche, aquella maldita noche en la que volvíamos a casa más tarde de lo habitual. Eran casi las 9 y acompañamos a Joaquín hasta su casa para que no lo regañaran, y su madre amablemente nos invitó a pasar un momento para disfrutar de sus galletas recién horneadas. No estuvimos más de media hora, y al marcharnos fue que nos topamos con aquel maniquí sobre la silla. Nos miramos con Carmen antes de avanzar, como decidiendo si era mejor llamar a la madre de Joaquín. El alumbrado público de la calle era tan alto como el edificio mismo, pero no daba del todo bien en el umbral de aquel apartamento, producto de un enorme álamo que se empinaba frente al edificio. Avanzamos con Carmen sometidos al miedo, lenta y sigilosamente, pues sea lo que sea, no queríamos que la bruja se apareciera frente a nosotros, pero había altas probabilidades de aquello al notar que la puerta estaba completamente abierta. Efectivamente era un maniquí, vestido como su difunto marido, completamente espeluznante. Pronto rechinaron sus ruedas muy sutilmente. Fue como si aquella silla hubiese avanzado impulsada por el propio cuerpo sobre ella. Nos detuvimos de golpe y observamos perplejos cómo nuevamente sus ruedas giraron rechinantes, avanzando esta vez los centímetros suficientes para quedar en medio del pasillo. Ahí se detuvo con su muñeco inerte y aterrados avanzamos a largas zancadas para salir de ahí, esquivando aquel maldito maniquí que obstruía el paso. Carmen, con los nervios, pasó a llevar una de sus tiesas piernas, botando desde su pie derecho la pantufla que vestía. Fue un sutil golpe contra el piso, pero se sintió algo ruidoso en la quietud de la noche, y creo por la situación misma que vivíamos. Nos paramos unos segundos justo al llegar a las escaleras, como temerosos de que la bruja saliera a reprimirnos y a maldecirnos por aquello, pero todo fue silencio y quietud. No pasó nada, le dije a Carmen en susurros, y continuamos nuestra huida, pero alcanzamos a bajar 2 escalones cuando aquella voz horrible y lamentosa nos congeló la sangre de golpe y nos dejó inmóviles. ¡Mi pantufla! ¡Botaste mi pantufla! Fue la voz gutural y en lamentos que sonó a nuestras espaldas, como un aliento interminable y espectral. No volteamos pensando en que había sido la bruja, pero era imposible. Aquella voz era claramente la de un hombre. Una voz cansada y susurrante, pero no femenina. Recógela. Tengo mis pies fríos. Fue lo siguiente que llegó a nuestros oídos, y no tengo certeza si Carmen volteó a ver, pero yo sí lo hice, observando estupefacto como aquel maniquí ahora era un ser de carne y hueso, de aspecto mortuorio, que giró su cabeza y luego levantó sus brazos hacia nosotros, como intentando pararse de la silla. El crujir de la cervical y extremidades era horrible. Parecían huesos de pollos quebrantándose, sobre todo cuando inclinaba su cabeza de lado a lado, queriendo darle vida a su inerte cuerpo. Corrimos desesperados y gimiendo del pavor, casi sollozando. Me tropecé al llegar al 2.º piso y rodé algunos peldaños abajo, golpeándome fuertemente la espalda. Carmen vivía en el bloque C, por lo que corrió ágilmente por el pasillo y no supe más de ella. Mi casa estaba en el edificio adyacente, debiendo cruzar toda la plaza y subir a un 3.er piso. Llegué ahogado del cansancio y pálido del horror. Mi madre me preguntó qué diablos me ocurría, mintiéndole al respecto con un dolor estomacal. El dolor de mi espalda no lo sentí hasta que estuve bajo las cobijas. Me había golpeado duro en aquella caída, pero el dolor pasaba a un segundo plano, pues era el miedo quien dominaba mis sentidos. El día siguiente no salí de casa. Fue al segundo cuando Diego y los otros fueron a buscarme, incluida Carmen, quien al parecer los había puesto al corriente de aquel macabro suceso.
Por la tarde nos reunimos en la plaza, donde acostumbrábamos a pasar horas compartiendo y planeando travesuras. Esta vez había inquietud y confusión entre nosotros. El tema era uno solo: aquella bruja y su maniquí viviente, como le pusimos. Diego, que le gustaba mucho leer sobre cosas extrañas y de terror, se atrevió a contar una espeluznante teoría que nos erizó la piel y nos hizo pensar al respecto. Dijo que tal vez la bruja había realizado una especie de ritual para revivir a su esposo en aquel maniquí, que con su magia negra había traído de vuelta el alma de su esposo y que por las noches, y solo por las noches, podía caminar entre nosotros. Luego de debatir largas horas sobre aquello, quedamos con la sensación de que podía ser verdad. Diego y los demás estaban con algo de curiosidad. Obviamente no habían visto lo que nuestros ojos, y fue Claudio quien tuvo la idea de ir a mirar al apartamento de la bruja cuando cayera la noche, que necesitaban ver con ojos propios aquel maniquí. El resto, a excepción de Carmen y yo, apoyaron conmocionados la aventura, sin tener la menor idea de lo que nos esperaba. Mentimos en casa, organizamos una supuesta reunión para ver películas de terror en el apartamento de Claudio. Él era el mayor del grupo y sus padres le daban bastante libertinaje, y como todos vivíamos en los edificios que conformaban la comunidad, no nos hacían mayores preguntas, siempre y cuando no nos alejáramos o estuviéramos en casa de alguien más. Así fue como, pasando las 7 de la tarde, nos reunimos y esperamos que oscureciera totalmente para la escalofriante aventura, a la cual me resistí junto a Carmen hasta el último minuto. Eran las 9 cuando subimos al tercer piso de Joaquín. Con el pretexto de estar jugando a las cartas, nos mantuvimos por casi una hora en las afueras de su hogar. Durante el tiempo que estuvimos en espera, no hubo movimiento alguno en casa de la bruja, y ninguna silla de ruedas apareció sobre el pasillo. Diego y Claudio tomaron la iniciativa y gateando avanzamos hasta llegar a las ventanas de la bruja, por donde pretendíamos husmear al interior. Pegados a la pared y uno tras otro como manada de lobos, avanzamos arrastrándonos. La primera ventana antes de la puerta era de la cocina. Todos los apartamentos eran iguales. Luego, pasando la puerta, otra pequeña ventana correspondía al baño. La siguiente, y la más amplia, pertenecía a una de las habitaciones. Cuando llegamos a la primera, nos amontonamos agachados y nos dio un ataque de risa, teniendo que tapar nuestras bocas. Eran risas nerviosas que se apagaron cuando Carmen nos hizo callar, creyendo haber escuchado algo. Efectivamente, una luz emergió desde aquella ventana. Se escuchó luego el agua correr y el sonido de un mueble abrir y cerrar. Luego de un par de minutos, la luz se apagó y esperamos unos más para tener la certeza de poder mirar. Las ventanas estaban todas a 1,5 metros de altura, y con lo enanos que éramos, debíamos estirarnos un poco para observar mejor. Claudio se levantó con su espalda pegada a la pared y de reojo inspeccionó, confirmando que estaba todo completamente oscuro en la cocina. No íbamos a ver nada ahí, tampoco en el baño, por lo que nos trasladamos cuerpo a tierra hasta la habitación, de donde emergían colores tras las blancas cortinas. Era un televisor el que los ocasionaba. Claramente aquella bruja estaba ahí recostada viendo alguna porquería en la televisión. Claudio se elevó nuevamente desde la derecha de la ventana, esta vez con más sigilo, pues claramente la bruja reposaba ahí. Notó detrás de las cortinas que el televisor estaba encendido frente a la cama, sobre la cual un bulto se hacía notar bajo las cobijas. Efectivamente era ella, pero no estaba sola, pues a un costado de la cama, haciéndole compañía, estaba aquel maniquí sentado sobre su vieja silla de ruedas en una posición directa hacia el televisor. Luego se asomaron Diego y Joaquín para observar la macabra escena, que era bastante clara de visualizar entre un espacio que no cerraban del todo las cortinas. Posteriormente, Carmen y yo también nos asomamos. Sin darnos cuenta, pronto éramos 4 o 5 los observadores. Claramente la bruja iba a notar nuestra presencia en cualquier momento. Era aquel maniquí el que llamaba nuestra atención y miradas, el cual, sentado viendo la televisión, parecía tener vida propia, vestido con los ropajes de aquel fallecido hombre y cubierto de una peluca castaña de pelos enmarañados.
Los destellos del televisor daban en su inerte cuerpo, cambiando a cada segundo de tonalidades y sombras. Fue ahí cuando lo observamos moverse y su cabeza giró espantosa y lentamente hacia nosotros. Sus pintados ojos, esta vez llenos de vida, se pegaron a nuestras miradas. Luego realizó un pestañeo y aquella boca pintada tomó forma de una espeluznante y enorme sonrisa. La horrible escena nos tumbó al suelo, quedando amontonados y petrificados, consumidos por el espanto de nuestras vidas. Creo que producto del miedo perdimos la noción del tiempo, pues la puerta se abrió tan rápidamente que era casi imposible que hubiese saltado tan rápido del cuarto. Rechinaron sus bisagras lenta y espeluznantemente hasta llegar a tope. Luego vino aquel otro sonido rechinante de ruedas, las cuales emergieron desde el interior de la casa, y después lo hicieron esas pantuflas azules que ya eran mi horror máximo. Lentamente fue quedando al descubierto esa cosa. Había algo esta vez en el maniquí, y no era nuestra imaginación. Aquellas piernas estaban bien flexionadas, tambaleantes del frío y apoyadas en la silla, como las de una persona real. También lo era el tronco, encorvado producto de una edad avanzada, y sus brazos flexionados contra su vientre. Solo su cabeza era anormal, la cual se notaba rígida y cubierta con esa horrible peluca marrón. Luego apareció la bruja empujando la silla, posicionándola en instantes de frente a nosotros. Observamos con horror cómo uno de sus pies se movió y tocó el piso, con aquel sonido horrible de huesos partiéndose a la mitad. Luego quitó el otro pie del apoyo y lo posicionó de igual forma al piso, con clara disposición de ponerse en pie. Gritamos del espanto y gateamos despavoridos hasta el umbral de Joaquín. «A ver si con esto se dejan de andar husmeando», dijo la bruja, quien con sus brazos estirados avanzó ágilmente sobre nosotros mientras esa cosa se levantaba de su silla. Apilados como ganado al matadero, golpeamos desesperadamente observando la horrenda escena. La bruja nos alcanzó y agarró a Claudio de una de sus piernas mientras intentaba zafarse pataleando con la otra. Lo apretó con fuerza inhumana, casi a punto de suspenderlo en el aire, y de sus labios comenzaron a salir palabras indescifrables o en un extraño dialecto, pero claramente no era algo conocido por nosotros. Les juro por Dios que sus ojos voltearon hasta ponerse completamente blancos mientras seguía con aquella extraña maldición que nos propinaba. Claudio gritaba mucho, no sé con certeza si de dolor o del horror, pero pronto de su pantalón comenzó a salir humo. Era como si las manos de la bruja estuvieran quemando su piel y ropa. Los padres de Joaquín abrieron rápidamente ante nuestro griterío, topándose con la escena a boca de jarro. La bruja soltó de inmediato la pierna de Claudio y se victimizó al instante. Con aquella cara amarga y de enfado, encaró a los padres, acusándonos de estar interrumpiendo su descanso y prácticamente invadiendo su hogar. La mamá de Joaquín la abordó a una distancia prudente para calmarla, prometiéndole que no volvería a pasar y que hablaría con cada uno de nuestros padres. Ella sabía de la locura de esta mujer y pensó en nosotros, y con cierta psicología calmó la situación y habló a solas con ella. Con los días Claudio empeoró. La comezón en su pantorrilla era tal que rasgó con uñas propias su piel. Su madre nos contó que por las noches decía que le quemaba como brasas y fue cuando comenzó a quitarse la piel. Fue durante semanas al hospital por curaciones, pero aquella pierna no sanaba. Luego vino lo peor, pues las heridas a piel viva se infectaron y vino la fiebre durante casi una semana. Alucinaba por las noches, despertando completamente sudado en fiebre, pero también en horror, totalmente desquiciado, hablando de demonios negros de fulgurantes ojos rojos que venían por él. 2 largos meses le costó recuperarse y sanar de aquella maldición, y por mucho tiempo más incluso seguía inconscientemente rascándose aquella herida. La madre de Joaquín habló al día siguiente con cada uno de nuestros padres, contándoles del incidente con la bruja aquella. A todos nos llegó un regaño y un castigo de varios días sin salir a la calle. Al terminar el castigo seguíamos sin salir por decisión propia, por miedo, un miedo horrible hacia esa bruja y su maniquí viviente.
Luego de casi 2 meses nos reencontramos, todos menos Claudio, obviamente. Estuvo casi medio año con tratamiento psicológico. Solo lo visitábamos y jugábamos en su apartamento. No había forma que pusiera un pie fuera de él. Ninguno de nosotros volvió a tocar el tema. Fue como un pacto de sangre que surgió naturalmente sin acuerdo previo. Si bien nunca nadie pudo tener pruebas o aseverar que aquella mujer era una malvada bruja, para nosotros sí lo es. Con el tiempo terminó siendo indicada como una loca, una anciana con sus facultades mentales perturbadas desde que falleció su esposo, desde que decidió reemplazarlo con aquel maniquí y vestirlo como tal. Con el tiempo lo he vuelto a ver en algunas ocasiones, reposando sobre aquella silla de ruedas, tomando aire con ella sentada a su lado. Cada que paso frente a su piso agacho la cabeza, pero de alguna forma algo me llama y me hace mirar hacia arriba. Es una fuerte sensación de estar siendo observado por ella, y también por el espantoso maniquí. Ramona, la bruja nahual de Veracruz. La historia que les contaré sucedió en el estado de Veracruz, en un pueblo llamado Papantla. Corría el año de 1950. En ese entonces la población era muy escasa y carecían de los servicios básicos. Mi abuela cuenta que en aquellos tiempos, lamentablemente un brote de viruela terminó con muchas vidas, en su mayoría indígenas. Todo sucedió en un lapso de 2 años. La pobreza y el hambre aniquilaron tanto a pobladores como a los animales de granja. Muchos fueron los afectados por esta enfermedad, y los que lograron sobrevivir lo hicieron en condiciones muy difíciles, pues parecía que el mismo diablo había pasado por aquel pueblo olvidado. Entre el pequeño grupo que sobrevivió se encontraba una mujer llamada Ramona y su pequeña familia. Su esposo hace algunos años había sido el representante del pueblo y por eso le guardaban cierto respeto a su esposa, la cual no era bien vista por el resto de la comunidad. Se decían muchas cosas acerca de aquella mujer. Unos decían que practicaba la brujería y que gracias a ella lograba tener dominado a su marido, quien siempre cumplía todos sus caprichos. Otros más aseguraban que ella era una bruja, pero no una bruja común y corriente, sino una poderosa bruja nahual que desde hace varios años había azotado a la región. Y es que en aquella zona, mi abuela cuenta que desaparecieron muchísimos niños, tanto bebés recién nacidos como algunos ya grandes. Estas historias estaban lejos de ser un cuento, pues mi abuela me da su palabra que ella misma perdió a 2 hermanos menores en manos de esta criatura. Regresando a los eventos anteriores, el lugar parecía un pueblo fantasma. En él había muchas casas abandonadas y la población había sido diezmada brutalmente. El ambiente era desolador, no había trabajo y tampoco nada que comer. Pero no todo fue desgracia, pues mi abuela comenta que este hecho provocó que la identidad de aquella bruja fuera revelada. La gente cuenta que doña Ramona empezó a enfermar. Cada día se le veía más débil y cansada y pronto cayó en cama. Nadie sabía a ciencia cierta lo que le pasaba, pues no mostraba algún signo de una enfermedad conocida, pero lamentablemente muy pronto descubrirían la causa de sus males. Una noche oscura y fría, un ambiente de tristeza cayó sobre el pequeño pueblo. Todos se dieron cuenta que esa noche era distinta a las demás y por temor decidieron que era mejor guardarse temprano. A la mañana siguiente una tragedia se dio a conocer. Los 2 hijos de la señora Ramona habían desaparecido. El pueblo decidió buscarlos por todas partes, pues ya eran demasiadas muertes y no estaban dispuestos a perder a los pequeños. Entre la búsqueda encontraron unas pisadas de lo que probablemente fuera un perro de tamaño grande, pero algo no cuadraba con la escena. Las pisadas estaban demasiado separadas, por lo que solamente había 2 opciones. La primera es que el perro era demasiado largo, y la segunda era que el animal caminaba en 2 patas. De igual manera, encontraron unos arañazos en la puerta principal, y las pisadas se perdían cerca de un camino de terracería. Como era de esperarse, muchas personas empezaron a cuestionar los hechos, pues por un momento pensaron que aquella mujer era otra desafortunada víctima y que se habían equivocado en tacharla como bruja.
Pero las sospechas nuevamente tomaron fuerza cuando acudieron a darle el pésame, pues para sorpresa de todos, encontraron a la mujer completamente recuperada, con un semblante de juventud y una mirada retadora. Ante esta situación, las dudas se sembraron en la población, pues además de encontrarla recuperada, tampoco se le veía triste o preocupada, cosa bastante extraña en una mujer que acababa de perder a sus hijos. Las malas lenguas decían que la mujer los había asesinado atrozmente y otros argumentaron que en realidad se los había chupado. Por más increíble que parezca, la segunda opción era la más creíble, pues lamentablemente la enfermedad había terminado con muchos niños y probablemente la bruja se había quedado sin alimento, optando por cometer el acto más repugnante y malvado que pudiera haber. De igual manera acusaban a la mujer de ser la culpable de las calamidades que afligían al pueblo, pues ya no tenían duda que con todos sus actos seguramente había desatado la furia de Dios. Con el pasar de los días simplemente la situación se tornaba más misteriosa, pues la mujer lucía radiante y bella como si estuviera rejuveneciendo, y cuando pensaban que las víctimas eran solamente niños, se llevaron una gran sorpresa cuando empezaron a encontrar cuerpos de adultos cerca de algunos caminos. Algunas personas acusaban a la bruja de ser la responsable de los asesinatos, aunque para ese momento solamente eran especulaciones, pues nadie tenía una prueba que respaldara lo dicho. Lo cierto es que los cuerpos encontrados lucían con una mueca de terror y algunos carecían de ojos y lengua. Pronto el marido no aguantó la presión del pueblo y decidió visitar al padre para confesarse. Le contó que desde hace algunos años su esposa se comportaba de una manera muy rara, que ya no era la mujer de la que se había enamorado, pues comenzó a tener obsesión por las artes oscuras después de que un brujo salvó a su madre de la mentada enfermedad. De igual manera confesó que en varias ocasiones había visto a su mujer salir en altas horas de la noche, pero temiendo lo que se rumoraba de ella en el pueblo, decidió no hacer nada por su propia seguridad. Terminó revelando que estaba casi seguro de que su mujer tenía algo que ver con la desaparición de sus hijos, pues después de esa tragedia, la mujer se había vuelto más misteriosa e inestable. El sacerdote del pueblo, rompiendo uno de los votos más sagrados que tenía, decidió revelar todo esto a los pobladores, pues era demasiado lo que aquella mujer había hecho y era tiempo de que pagara sus pecados. Luego de contar todo esto, les pidió que actuaran con inteligencia. Le ordenó al marido que siguiera a su mujer durante las siguientes noches para ver dónde era que llevaba a cabo su transformación, y después el resto de campesinos le tenderían una trampa. Llevaron a cabo el plan, y el marido fue el primero en corroborar que su esposa era una verdadera bruja nahual. Esa misma tarde, le dijo a Ramona que pasaría 3 días en Jalapa, Veracruz, pues tenía que visitar a una tía que estaba enferma. La mujer ni siquiera le respondió, y lo miró con un poco de incredulidad. El hombre se escondió en la casa de un vecino que estaba más o menos a 200 metros. Cayendo las 2 de la mañana, se dieron cuenta que la mujer salió caminando. Su esposo la siguió por alrededor de unos 40 minutos y ya internados en la maleza, el hombre miró una cabaña demasiado vieja en medio de la nada. La mujer entró en ese lugar, pero ya no salió. En su lugar lo hizo un impresionante animal que parecía la mezcla de un lobo con un marrano. Aquella criatura fue descrita como un ser abominable que caminaba en 2 patas y que tenía una mirada más roja que la lumbre. En cuanto ella se marchó, el hombre sabía lo que tenía que hacer. Primero entró en la casa y descubrió una olla de barro que estaba cubierta con una tela. Cuando la destapó, se dio cuenta que había un corazón humano y demasiada sangre. El hombre se quedó paralizado, pero luego de unos minutos decidió llevarse el corazón como prueba de lo sucedido. Llegando a la casa de su vecino, les contó lo que había pasado, y entre todos tomaron la decisión de que le diera de comer el corazón a los perros. Así lo hicieron y ahora solo tenían que esperar. Llegando las 5 de la mañana y armados con rifles y machetes, un grupo de 4 hombres salió en búsqueda de la bruja. Unos momentos antes de que amaneciera, todos quedaron sorprendidos al ver cómo regresaba caminando una criatura que describen como salida del infierno. Aquel animal entró a la casa,
y comenzó a dar unos gritos que estremecieron a los presentes. Luego de unos segundos tiró la puerta y comenzó a revolcarse entre los árboles. Los hombres no daban crédito a lo que estaban viendo, pero para terminar con sus dudas, de pronto se escuchó la voz de Ramona que maldecía a los responsables de este acto. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el cuerpo de esa criatura, en cuestión de segundos terminó siendo consumida en cenizas. El grupo de hombres regresó al pueblo para contar tan impresionante hazaña, mientras que el hombre no dejaba de llorar por estar imaginando el sufrimiento que sus hijos pasaron. Lamentablemente nunca encontraron el lugar donde reposaban los restos de los infantes, y tristemente quedaron sin cristiana sepultura. Mi abuela me contó la historia con tantos detalles, porque su hermano formó parte de ese grupo de hombres que presenciaron la muerte de la bruja. La lechuza negra. Historia escrita y adaptada por Pedro Luna. En la comunidad de Altapiedra sucedió un hecho que alertó a los vecinos del lugar. Bebés recién nacidos desaparecían de sus cunas y los que no, amanecían con manchas moradas sobre su piel. Se presumía que eran provocados por succiones bucales sobre sus frágiles y suaves pieles. Al cabo de una semana habían desaparecido ya 3 niños y 2 más despertaban con las marcas referidas sobre la piel. Familias desconsoladas pedían ayuda a las autoridades municipales que no lograban encontrar pistas. Sus ojos no veían más allá de la lógica. Descartaban las historias fantásticas y posibles hipótesis de los vecinos. Ellos referían a que una bruja se los había llevado. Las familias vivían atemorizadas. Los policías hacían rondines nocturnos por toda la comunidad, pero no encontraban nada extraño. Las calles lucían vacías y obscuras, y mientras tanto los niños seguían sin aparecer. Se cumplían 2 semanas de los hechos acontecidos, cuando una mañana de lunes, un grito aterrador proveniente de la casa de la familia Pérez García despertó a todos los vecinos. El hijo de la señora Mercedes había desaparecido de su cunita, un bebé de apenas 3 meses. Pese a que todas las noches su madre dormía sentada al lado del Moisés, eso no evitó que esa mañana se esfumara su pequeño vástago. Una ventana abierta de par en par era la evidencia del nuevo ataque. Una vez más, la policía acudía al lugar de los hechos y no sacaban conclusiones o posibles pistas del nuevo secuestro. Los vecinos encolerizados decidieron tomar acciones por su propia cuenta. Un vecino del lugar examinó el cuarto del bebé y observó minuciosamente los rincones de la habitación, la ventana por donde entró el secuestrador, y cuando se colocó de rodillas para observar debajo de ella, encontró una pista que los torpes policías jamás hubieran tomado en cuenta: una enorme pluma negra. La pluma fue llevada con el avicultor del pueblo. Este analizó cuidadosamente la pieza y la comparó con imágenes sacadas de un libro viejo de distintos tipos de emplumados, y pese a que él solo sabía del negocio de la crianza de aves domésticas, pudo emitir un juicio. La pluma pertenecía a una lechuza. Los vecinos montaban guardias en las casas en donde hubiera bebés recién nacidos. Estaban armados con muchas cosas, entre agua bendita, machetes y uno que otro cargaba una escopeta. No se permitirían otro hurto de ese tipo. La policía les dejó realizar el trabajo de vigilancia. Los muy haraganes lo tomaban como menos trabajo en sus horas de servicio. Pronto las puertas de las casas lucían cruces de hojitas de romero. Las familias con bebés colocaban tijeras abiertas debajo de las cunas y saquitos con sal. Una noche, un grito en la casa de la familia Suárez hizo movilizar a la guardia comunal. Entraron con violencia al hogar de donde provenía el alarido. La señora Olga cargaba en brazos a su hijo mientras les indicaba en dónde estaba el cuarto del infante. «Ahí está la bruja. Se quedó atrapada entre las sábanas», les decía la asustada mujer. Un grupo de 3 hombres armados con palos y picos entraba al cuarto del infante. La ventana estaba abierta completamente y al fondo de la habitación estaba la cuna de madera. Dentro de ella había una lechuza negra de grandes dimensiones. En una pata tenía enredada una sábana color azul pastel. El ave estaba golpeada y con sal sobre sus alas.
Los miraba con más asombro que los propios individuos. El silencio fue roto por el señor Marcial, quien en un diálogo improbable intentó iniciar una conversación con el ave. ¿Quién es usted y a dónde se llevó a los niños? El ave los miraba en silencio mientras agachaba la cabeza. Otro hombre de los ahí presentes empezó a sacudir a la lechuza. Le están hablando. ¿Quién es usted? Conteste si no le caemos a palos. La lechuza solo encogía el cuello dentro de sus plumas, cerraba los ojos y los dejaba así un buen rato. Esto colmó a los hombres, quienes la tomaron del pescuezo, le quitaron la sábana enredada y la azotaron contra el suelo. Ahora sí, muchachos, mátenla a palos. Justo en el momento en que don Marcial elevaba su pico para dejarlo caer sobre la lechuza, el pajarraco emitió palabras con voz de mujer, dejando a todos atónitos. No me maten. Por favor, dejen que me vaya. El señor Cristóbal, que lucía pálido del susto, apenas pudo preguntar. ¿Quién es usted? Es una bruja, ¿verdad? La bruja respondió. Sí lo soy. Por favor, dejen que me vaya. ¿En dónde están los niños que se llevó? Ellos están bien. Si me dejan vivir, los llevaré a donde están y se los entregaré. Pero por favor, no me hagan daño. Los tres hombres se miraban mutuamente, pero don Marcial fue quien tomó la decisión ante la confusión de sus acompañantes. De acuerdo, bruja, llévanos a donde están los bebés. Nos los entregas y dejaremos que te vayas, con la condición de que jamás vuelvas a la comunidad. La lechuza asentía con la cabeza al tiempo que era metida en una jaula que les facilitó la señora Olga. Más te vale que no nos mientas, bruja, porque de esta no sales viva. El grupo de tres hombres, acompañados por los padres de los bebés desaparecidos, emprendieron el viaje hacia donde la lechuza les guiaba. Se encuentran en el interior del bosque. Yo vivo en ese lugar en una casita de madera. Llévenme y con gusto les entregaré a sus hijos. Uno de los hombres no aguantó la curiosidad y le preguntó, ¿por qué te los llevaste? Es que como bruja no puedo tener hijos y necesito a quien dejarle mis habilidades. Y así avanzaron 1 hora bosque adentro. Cada metro que caminaban, el lugar se tornaba más tenebroso. Los árboles secos asemejaban figuras monstruosas con garras, la temperatura descendía y un olor a podrido impregnaba el ambiente. Una vieja casa de madera se lograba ver entre la maleza seca. Le faltaban tablas en las paredes y sobre ellas había pentagramas y frases escritas en otro idioma. La vivienda de la bruja les hizo sentir escalofríos. Necesito que me liberen. Es para poder sacar la llave. Como comprenderán, en esta forma me es imposible tomar el cerrojo de la puerta. Mira, bruja, no te vamos a sacar de aquí. Así como abriste las ventanas para robarte a esos niños, asumo que también podrás abrir esta puerta. Así que no hay trato. Ábrela. El ave, sin más remedio, echaba una mirada a la puerta, seguido de unas palabras desconocidas para los habitantes de la comunidad. Crucem Domini. La puerta se abría lentamente, dejando salir la obscuridad del interior de la casa. Un olor a humedad se impregnaba en los pulmones de los comunitarios. Pasen. Los niños permanecen dormidos en mi ausencia. Una vez dentro, les indicaré en dónde están recostados para que los tomen y me dejen marcharme. Con pasos temerosos, los hombres en compañía de la lechuza negra se adentraban al interior de la casa. La jaula del ave temblaba. El pulso de don Cristóbal no dejaba de sacudirse. Está muy oscuro aquí adentro. Bruja, enciende las luces. Como usted guste, mi señor. Velas derretidas sobre oxidados candelabros se encendían, al mismo tiempo que del interior de la vivienda, la obscuridad cedía para dar paso a una opaca claridad. Ante sus ojos colgaban extremidades humanas del techo. Estaban amarradas por finos listones de color rojo. Eran los brazos, piernas y troncos corporales pertenecientes a los bebés desaparecidos. Los hombres dejaron escapar un grito de horror. Sus rostros se petrificaban ante el abominable cuadro.
El señor Marcial volteaba su mirada hacia la jaula para reclamar lo acontecido, cuando de pronto se dio cuenta que la jaula estaba vacía. La lechuza había escapado. Las luces de las velas eran apagadas por una ráfaga de aire helado, y un lamento que terminó en risa dejaba en tinieblas a los comunitarios. De los hombres, los bebés y la bruja jamás se volvió a saber nada. Las aterradoras brujas del metro de la Ciudad de México. Tal parece que el metro tiene mucha tela de donde cortar referente a sucesos raros y avistamientos increíbles de criaturas o historias sin explicación alguna que suceden en los túneles de este colosal medio de transporte urbano. Tal es el caso de la historia de un joven usuario que nos pidió que solamente se le nombre como Rogelio, el cual nos confió su anonimato debido a que tuvo un inesperado encuentro sobrenatural con fuerzas muy por encima de su entendimiento. El joven Rogelio cuenta con apenas 18 años de edad, pero a pesar de ello estudia la preparatoria abierta, pues quiere titularse como buen abogado algún día. Este es el motivo por el cual no puso peros cuando le ofrecieron un trabajo de 12 horas, que consiste en trabajar en un edificio de oficinas como guardia de seguridad de 12 por 12. Es decir, entra a las 10 de la mañana para salir a las 10 de la noche de lunes a viernes. Rogelio cuenta que el año pasado, en el transcurso del trayecto de regreso a casa, que es de la estación Aquiles Cerdán, lugar cercano a donde está ubicado el edificio donde trabaja, hasta la estación terminal Barranca del Muerto, que es donde toma el último transporte para ir a su hogar, vivió el evento más aterrador de toda su vida. El caso es que aquella noche, como cualquier otra, de mala gana abordó el metro como era su costumbre. Esa noche era viernes y, decidido a descansar el fin de semana, se compró un par de cervezas para relajarse e inició su camino. Iba escuchando su música favorita a todo volumen y leyendo una de sus novelas de misterio que eran su pasión. El muchacho iba tan concentrado en su lectura que prácticamente ignoraba todo el movimiento del metro. No fue sino hasta llegar a la estación Tacubaya que una extraña y peculiar sensación se apoderó de todos sus sentidos. Al abrirse las puertas del convoy, no pudo evitar notar que se subieron 3 mujeres misteriosas, pero sumamente atractivas. La mayor de ellas llevaba cargando cariñosamente a un niño como de 3 años en sus brazos. Rogelio estaba un poco confundido, pues al mirar la ropa de las mujeres, se dio cuenta que parecían de terciopelo y algunos detalles de encaje, además de que al entrar al vagón, iban riendo de una manera evidente y estruendosa. El chico pensó que venían de alguna fiesta importante debido a lo elegante de sus ropas, las que curiosamente todas eran de color negro hasta el último detalle, además de un perfume demasiado fuerte que invadió todo el vagón. Para aquellos que no los conocen, los asientos de la línea 7 conservan aún los diseños de los asientos clásicos. Llevan un asiento solitario justo al lado de la puerta para uso de personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores, y 2 bancas dobles una frente de la otra. Por lo que Rogelio, decidido a disfrutar su viaje, se había sentado del lado de la ventanilla de uno de esos asientos dobles, pensando que muy pocas personas se subirían a esas horas de la noche. Pero por alguna razón que hasta ese momento no comprende, las mujeres decidieron sentarse junto a él. 2 de esas extrañas mujeres se sentaron en el asiento doble justamente frente a él, mientras la mujer mayor se sentó a su lado. Las 3 mujeres eran realmente bellas. Rogelio no podía apartar la mirada de ellas ni un segundo, sin mencionar sus exuberantes cuerpos, los cuales lucían extremadamente bien en los entallados vestidos que dejaban ver sus curvas y cuyos escotes casi no dejaban nada a la imaginación. De verdad eran mujeres muy bonitas, de piel blanca, grandes ojos verdes y cabelleras negras brillantes y sedosas, pero Rogelio no alcanzaba a notar algo extraño, algo que no encajaba con la situación que estaba sucediendo justamente frente a sus ojos, los cuales seguían distraídos en su lectura. Fue en ese momento que la chica, que al parecer era la más joven y más bonita del grupo, con una sonrisa coqueta, le hizo un comentario fugaz pero asertivo acerca del libro que Rogelio iba leyendo, lo que finalmente llamó la atención del joven. La chica le mencionó que una de sus novelas favoritas de Sir Arthur Conan Doyle era sin duda El Sabueso de los Baskerville.
a lo que el chico contestó que también se le había hecho fascinante, pero que él prefería por mucho El estudio en escarlata o El signo de los 4, libros del mismo autor. Esto hizo que la chica, visiblemente emocionada, comenzara a citar varios fragmentos de esos libros sin error alguno, lo que provocó que el corazón de Rogelio diera un brinco de la emoción. Aquella mujer no solo era bonita, era culta y súper buena onda, sin mencionar el cuerpazo de modelo que tenía. De pronto la situación se hizo un poco rara, pues sin darse cuenta la joven iba mencionando cosas de personal interés para Rogelio, como si supiera justamente lo que él estaba pensando en esos momentos. En resumen, la mujer lo estaba prácticamente hipnotizando, tal como si se tratara de un cazador a punto de dar el golpe final. La chica tiró la estocada decisiva. Sin que el chico se diera cuenta, la mirada de aquella mujer comenzó a cambiar de color y de forma, y ahora estaba convenciendo al chico de llevarlo a su casa, haciéndole notar que ella poseía mucha literatura que difícilmente podría encontrarse en alguna biblioteca, y ella estaba dispuesta a regalarle varios de esos libros. Finalmente se acercó tanto a él, insinuando que no tenía novio, lo que hizo que el aliento de la chica entrara hasta los pulmones de Rogelio, que se quedó en el limbo por breves momentos, sin saber que estaba a punto de convertirse en la víctima de una de las criaturas más aterradoras que el mundo jamás haya visto. La joven, disimulando inocencia, incitó a la mujer mayor pidiendo su punto de vista y su permiso diciendo: «Mamá, ¿qué te parece si invitamos al joven Rogelio a casa? Me sería una compañía muy agradable, grata e interesante». Con una leve sonrisa y una extraña mirada muy similar a la de los reptiles, la madre de las chicas asintió moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra, mientras que arrullaba cariñosamente al niño. Afortunadamente para el muchacho, llegando a la estación Polanco, se subieron varias parejitas que volvían del antro. En un principio se sentaron normalmente, hasta que una de las chicas se percató de la actitud de Rogelio. Discretamente le comentó algo a las otras dos chicas que venían en su grupo, las cuales miraban insistentemente a Rogelio, quien se miraba idiotizado y como si le hubieran dado a beber o fumar algún tipo de calmante o tranquilizante, para luego mirar fijamente a esas tres extrañas mujeres de una manera despectiva, de tal forma como si estuvieran mirando algo repugnante a punto de concretarse. Fue cuando el muchacho reaccionó un poco al darse cuenta de la mirada de su acompañante hacia las personas de los asientos de atrás, y entonces notó que murmuraban algo y que se trataba evidentemente de ellos. La joven llamaba la atención de Rogelio tomándole de la mano y prometiéndole muchas y grandes cosas, mientras él notaba que las parejitas les seguían mirando insistentemente. Rogelio seguía bajo el encantamiento de la chica más joven, que por alguna razón no cesaba de tratar de convencerlo de que se fuera con ellas a su casa. Afortunadamente, la distracción de las parejitas había hecho que Rogelio reaccionara un poco, y de alguna manera se dio cuenta de que algo raro estaba sucediendo. Ahora sabía que algo no estaba bien y debía actuar con cautela, por lo que a cada invitación de la bella chica, él simplemente se negaba poniéndoles toda clase de pretextos, para darles a entender que no podía acompañarlas, ya que al día siguiente tenía que trabajar. Cuando llegaron finalmente a la estación terminal Barranca del Muerto, las tres mujeres se levantaron primero que nadie, y ya que iban a salir del vagón, la chica le dijo: «Mañana es sábado, Rogelio, pero no te preocupes, chiquito. Muy pronto nos volveremos a ver», mientras le guiñaba un ojo entre coqueta y aterradoramente. Al bajarse todos los pasajeros en la terminal para dirigirse a los andenes del transporte público o a las bases de taxis, Rogelio sintió un repentino malestar y estuvo a punto de caerse a las vías, cuando las tres parejitas corrieron a alcanzarlo. Tomaron a Rogelio poniéndolo a salvo y pidiéndole que por favor no se asustara, pero que querían comentarle algo muy serio. Al ver que su preocupación era auténtica y que le acababan casi de salvar la vida, el chico les dijo que estaba bien. Por fortuna todos iban al mismo camión y decidieron sentarse en los últimos asientos para estar todos juntos. Fue cuando una de las muchachas comenzó a cuestionar al chico acerca del por qué, si él estaba tan jovencito y atractivo, iba charlando y conviviendo con esa clase de mujeres. Rogelio no comprendía la pregunta de la chica
y extrañado le preguntó el motivo o la razón de la pregunta. La muchacha, temblando y visiblemente nerviosa, le dijo que si realmente no se había fijado en que esas mujeres andrajosas estaban realmente viejas, decrépitas y sucias, además de que su aspecto era horrible, y que ese tipo de perro extraño que llevaba cargando la más gorda y fea realmente estaba asqueroso, pues parecía que tenía roña y una mirada espantosa. Rogelio no entendía lo que estaba pasando y les dijo que aquellas mujeres eran todo lo contrario a lo que estaban describiendo, y para sorpresa de todos, a la plática se unió una señora que estaba sentada enfrente de ellos. Les dijo que ella venía en el mismo vagón, pero en el extremo opuesto. La señora estaba de acuerdo con la versión de las parejitas y además agregó que sin lugar a dudas, aquellas 3 mujeres eran unas verdaderas y auténticas brujas y que a Rogelio se lo querían llevar para hacerle algo muy malo. Todos se quedaron muy sorprendidos ante la afirmación de la señora, pero le creyeron porque, a pesar de ser una desconocida, aportaba mucha evidencia a lo que los muchachos observaron y ya habían comentado. Fue cuando la señora y una de las chicas le dijeron al pobre Rogelio algo que le hizo estremecer de pies a cabeza. Cuando ella se te acercó y pudiste sentir su aliento, en realidad era una nube verde y maloliente que hizo que casi vomitáramos del puro asco. La señora le dijo a Rogelio: llegando a casa, coméntale a tu madre que use alcohol, ruda, romero y un huevo, que te barra totalmente y que lo tire lejos. Eso hará que todo el daño que te hicieron se salga y verás la verdad. Tuviste muchísima suerte, chiquillo. Esas viejas, sin duda alguna, son brujas que vienen a buscar jovencitos incautos y con falta de atención. Desde hace mucho tiempo se dice que se los llevan a los cerros con engaños, promesas y regalos que después se convierten en cosas o animales espantosos, pero una vez que ya los tienen en sus garras, se los friegan, hijito. Eso nunca va a salir en las noticias, pero mucha gente les puede contar de todas las cosas y los restos de muchachos que han encontrado entre las cuevas de los cerros. Tengan mucho cuidado, chiquillos, pues esas malditas brujas se los llevan y nunca vuelven a saber de ellos. Algunas calles después, la señora se bajó del micro mientras los chavos y Rogelio continuaban conversando y decidieron acompañarlo hasta su casa. Al llegar le contó a su madre, quien muy consternada le realizó la limpia, y finalmente el chico volvió el estómago y sintió como un gran peso se le quitaba de encima, volviendo a sentirse bien. Rogelio actualmente está en el 3er semestre de su carrera y le va muy bien en su trabajo, y aunque sigue teniendo el mismo horario y sigue saliendo a la misma hora, él cuenta que afortunadamente no ha vuelto a tener ninguna experiencia tan horrible como esa vez que se topó con las aterradoras brujas del metro. La novia del Nahual. Durante décadas se han contado en mi pueblo del estado de Guerrero miles de historias que afirman la existencia de los supuestos nahuales, también llamados seres híbridos, que son personajes relacionados con la brujería que te traen la muerte. Dicen los abuelos que estos nahuales se convierten en bestias semi-humanas o también en cualquier otro animal para poder hacer sus fechorías, como robar casas, comida e incluso mujeres. Y les quiero decir que aunque parezca increíble, estas historias son verdaderas, pues yo misma experimenté en carne propia un evento que me dejó traumada de por vida. Lo que les voy a contar es una impresionante historia que ocurrió hace ya más de 60 años. Un evento aterrador donde una criatura de estas, que era mitad hombre y mitad bestia, solo esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robarse a niños, principalmente recién nacidos. Dicen que este ser era un brujo vecino que vivía cerca de la escuela del pueblo, pero no se sabía mucho de él. En ese entonces, las familias vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres que recién habían dado a luz, ya que el nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos porque eran de sangre dulce y libres de sal. El terror de las personas campesinas era tan grande que no podían pasar una noche en sus casas sin protección. Siempre alguien estaba al pendiente de las mujeres con un machete bendito, cuchillos de plata o balas curadas por lo que pudiera pasar.
luego de que por todo el municipio se corriera la voz de que ese nahual estaba entre la población y caminaba de día entre nosotros, empezaron a tomar acciones porque, lamentablemente, ya eran varios niños los que el nahual se había llevado en las noches. Por ese motivo, un grupo de cazadores se armó de valor para intentar atraparlo y darle muerte, pero no fue tan fácil, ya que éste sabía que lo estaban buscando. En aquella ocasión yo estaba de visita en casa de mis abuelos, ya que me quedaba con ellos por temporadas. Los primeros días pasaron sin novedad, simplemente escuchando las historias de aquel nahual que rondaba el pueblo. Yo había nacido en la Ciudad de México y por ese motivo no creía mucho en este tipo de historias, pero todo cambió cuando yo misma tuve de frente a la criatura. Habíamos terminado de cenar y nos disponíamos a dormir, cuando de pronto comenzamos a escuchar ruidos de algo que caminaba en el patio. «Abuela, ¿lo escuchas?», le dije en un tono muy serio. Mi abuela, sin pensarlo 2 veces, me quitó mi ropa interior y me la colocó al revés. Según esto era protección, pero en ese justo momento mi abuelo despierta de un profundo sueño y como pudo agarró su machete, al tiempo que la puerta era derribada completamente para permitir la entrada a un inmenso perro de color negro que caminaba en 2 patas. La mayor parte de su cuerpo era la de un canino, pero tenía muchos rasgos humanos. Era la cosa más horrible que yo había visto a mis 12 años. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara. Yo estaba paralizada del miedo y de pronto se acercó a mí con una mirada de odio. Les juro que yo quería correr, pero no podía. Era como si mi cuerpo no me respondiera y casi me desmayo cuando aquella bestia me tomó de un brazo. Cuando creí que no podía venir nada peor, todos nos llevamos una enorme sorpresa, pues ante nosotros aquella bestia habló con una voz de ultratumba. Vengo por ti. Tú estás elegida y se debe de cumplir lo que está marcado. Recuerdo que mi valiente abuelo no lo dejó terminar y de un tajo le cortó parte de su cola y ésta cayó al piso. En ese momento aquella bestia lanzó un grito que nos erizó la piel y salió corriendo a toda velocidad tirando la barda que teníamos en el patio. Iba lanzando aullidos de dolor y de impotencia, jurando que regresaría, para después perderse en el inmenso bosque de mi pueblo. Como pudo, mi abuelo colocó la puerta y esperamos al amanecer. Cuando salieron los primeros rayos de sol, aquella parte de la cola que mi abuelo había cortado se convirtió ante nosotros en una especie de lazo o de cinturón indígena. Tenía grabadas las iniciales y colores de un señor muy conocido de la zona, y ahora ya sabíamos su identidad, así que juntamos al pueblo para informar de lo que había pasado. Ahora el asunto era algo delicado, pues yo no pertenecía a la comunidad de aquel pueblo, ya que, como lo mencioné antes, yo había nacido en la capital, y por eso aquel nahual no podía tener una conexión conmigo. Todo esto me sorprendió demasiado, y esa misma tarde mi abuela me hizo mis maletas y me mandó junto con mis hermanitos de regreso a mi casa. Cuenta mi abuela que a la siguiente noche, otra vez fueron visitados por una criatura. Se trataba nuevamente de un perro, pero más pequeño. Después de unos minutos y varios intentos, por fin entró por una ventana. Se notaba que estaba buscando algo, pero gracias a Dios yo estaba en mi casa. En ese momento mi abuelo volvió a sacar su machete. Tenía mucho miedo, pero ahora se dio cuenta que era un perro más pequeño, y lo que hizo fue darle un golpe al piso con el machete, y pronunciando algunas oraciones, el nahual quedó paralizado. Ya para el segundo golpe, el nahual perdió la conciencia y mi abuelo aprovechó. Lo encerró en una jaula para pollos y de nueva cuenta esperó al amanecer. Antes de las 5 de la mañana, tocaron la puerta de mis abuelos. Se trataba de un señor llamado Don Pedro, quien de la manera más atenta le pidió a mi abuelo que dejara libre a su hijo, o de lo contrario pagaría las consecuencias. Don Pedro le dijo: «Mire viejo, a mi hijo le gusta su nieta para novia, y después la tomará por esposa. Así es la ley en el pueblo, y no hay quien evite eso. Mejor dígame cuánto quiere como pago. Tengo dinero, oro, animales y joyas. Puede pedir lo que quiera, pero deje libre a mi hijo, o de lo contrario vamos a tener problemas». Mi abuelo, con un poco de miedo, sacó de la jaula al perro,
y el hombre le dio una fecha para que me entregaran con él. Cuando mi abuela se enteró, comenzó a llorar. Era imposible lo que ese señor estaba pidiendo, en primera porque yo era muy joven y en segunda porque yo no pertenecía al pueblo. Cuentan en el rancho que ese nahual era parte de una poderosa familia que vivía cerca del río y que habían hecho su fortuna gracias a un pacto con el demonio. Cuando mi abuelo habló con el resto de los campesinos, decidieron que terminarían con don Pedro. Le pusieron una trampa el día que supuestamente me iban a entregar con su hijo. Cuando el hombre llegó y estaba esperando, todos sacaron sus machetes bendecidos y sin darle tiempo de nada, se le fueron encima. Después de terminar con él de una manera que no puedo describir, prosiguieron con su hijo. Pero antes de que tuviera el mismo destino, los mayores del pueblo hablaron. Tomaron la decisión de perdonarle la vida y le dijeron que se tendría que marchar del pueblo para siempre, pero lo tenía que hacer en ese mismo momento y sin llevarse absolutamente nada del dinero de su familia. El muchacho aceptó las condiciones y emprendió la huida. Pasaron los años y se rumoraba que el muchacho estaba en Estados Unidos con el resto de su familia, pero el año pasado que visité de nueva cuenta el pueblo de mis abuelitos, me lo encontré de frente en la plaza principal. Si ustedes se preguntan cómo lo reconocí, la respuesta es fácil. Yo iba caminando muy tranquila disfrutando de un helado, cuando de pronto sentí una mirada y al levantar la cabeza me topé con un hombre casi de mi edad. Algo dentro de mí me decía que tuviera cuidado y justo estaba pensando en eso cuando alguien gritó: «¡Es el hijo de don Pedro!». Apenas había terminado de escuchar ese grito cuando un grupo de hombres ya lo estaba rodeando. El pobre muchacho salió corriendo con dirección al río. Detrás de él se fueron todos los vecinos que buscaban vengarse de tantas mujeres y bebés robados. Por eso no le perdieron la pista. Lamentablemente para los campesinos no pudieron alcanzarlo, pues comentan que utilizó su forma animal para poder escapar. En el pueblo se quedaron con muchas preguntas. Nunca se supo qué hacían con los niños que se robaban, si los regalaban o los mataban. Pero de lo que estoy segura es que después de este evento, nunca se volvió a saber de la existencia de otra criatura similar. Mi padre me dio su poder de lobo para salvar a mi familia. Las historias de los abuelos son tan reales y fascinantes que sin duda te dejan volando la imaginación. De entre todas las historias que mi abuela me contó, recuerdo una en especial, pues me dejó completamente impresionado. Nos comentó que en cierta ocasión, un joven del pueblo llamado Flavio, de tan solo 16 años de edad, andaba en el monte cazando cualquier animal que se atravesara en su camino. No podía cazar animales grandes porque solo llevaba una resortera, puesto que carecía de un rifle debido a que eran muy pobres. El muchacho todos los días salía a buscar comida al campo, pues necesitaba llevarles algo de comer a su madre y a sus 2 hermanos menores, ya que no tenían papá. Algo raro había pasado con él, pues un día salió cuando su madre estaba embarazada de su hermana más pequeña, pero jamás regresó. Había pasado tanto tiempo de aquel evento que ni siquiera recordaba cómo era su rostro, por eso sentía la responsabilidad de alimentar a su familia al ser el mayor. De repente un par de liebres interrumpieron sus pensamientos al salir corriendo de unos matorrales. Flavio sigilosamente las fue siguiendo, esperando acertar un disparo con su resortera. Así que se fue tras ellas disparándoles con pequeñas rocas sin acertar un solo tiro, pero por las ansias de cazar algo, no se percató que las liebres cada vez lo alejaban más del monte y comenzaban a internarse en el árido desierto. Cuando pasó el tiempo se dio cuenta que estaba perdido en medio de la nada. No sabía qué ruta seguir y mientras más caminaba, más se internaba en esas tierras llenas de mezquites y cactus, mermando sus fuerzas por el calcinante sol. Por si eso fuera poco, la tarde estaba cayendo. Pronto llegaría la noche y con ella otro peligro más, ya que en esos lugares abundaban las serpientes de cascabel y todos saben lo mortífero que es su veneno. Caminó sin siquiera saber hacia dónde se dirigía, hasta que el sol se ocultó y la luna salió alumbrando con su tenue luz el firmamento.
Sus ojos distinguieron entre la oscuridad que entre una roca y un mezquite, la naturaleza había formado una pequeña cueva y se dispuso a entrar en ella para pasar ahí la fría noche. Pero al tratar de hacerlo, el sonido de un cascabel le advirtió del peligro. La pequeña cueva estaba habitada por una serpiente. Tomó su resortera, apuntó bien y le disparó directo a la cabeza. Sin saberlo, aquella serpiente de cascabel llegó para ser su cena y calmar el hambre del muchacho. Como pudo, la destazó utilizando una pequeña navaja que llevaba consigo. Después devoró con avidez su carne cruda. Luego el sueño y cansancio lo vencieron. El muchacho se quedó dormido toda la noche entre los cantos de las chicharras y aullidos de los hambrientos coyotes. Por la mañana lo despertaron los ardientes rayos del sol. No le quedaba más que seguir caminando para tratar de encontrar su casa o algún poblado que estuviera cerca. De repente se topó con unas huellas parecidas a las de un perro, pero mucho más enormes. Una de ellas la tapaba la sombra de un huizache, y la fría noche había generado rocío acumulando un poco de agua en ella. Flavio bebió la más que pudo, calmando un poco su sed. Sin embargo, también se dio cuenta que estaba en peligro, porque las huellas no parecían pertenecer a un canino común. Se preguntaba qué tipo de animal había pasado tan cerca de él, pero más adelante notó que también estaba un rastro de sangre. Con extrañeza siguió aquel rastro, el cual lo llevó hasta donde estaba un hombre herido con un balazo en el pecho. El muchacho imaginó que el hombre estaba muerto. No obstante, al tratar de tocarlo, abrió los ojos y le pidió una poca de agua. Flavio le contestó que no tenía agua y la poca que encontró se la había tomado. El hombre le dijo que traía un cántaro lleno de agua, pero al ser herido no supo dónde había quedado. Aquel chico se puso a buscarlo hasta que lo encontró entre unos arbustos. Afortunadamente no se había roto y tenía mucha agua. Luego le dio a beber y después le ayudó a levantarse. Lo sentó bajo la sombra de un cactus y el señor le preguntó qué andaba haciendo un chico en ese lugar tan peligroso. Cuando Flavio le platicó todo y le habló de su familia, el hombre le preguntó cómo se llamaba. Una vez que le contestó, el hombre le preguntó más cosas y llegó a la conclusión de que se trataba de su hijo. El muchacho, a pesar de todo, lo abrazó llorando esperando que le contara por qué los había abandonado. Su padre le dijo que en ese entonces había una mujer muy mala y quería que los dejara para irse a vivir con ella. Se decía que la mujer era una bruja muy poderosa, tanto que lanzó sobre él una maldición. Lo contagió de su sangre para que se pudiera convertir en una bestia. Las huellas que había visto atrás le pertenecían a su padre, y en ese momento le confesó que tenía la maldición del nahualismo. Los abandonó porque solo ella lo podía dominar, ya que había sido creado con uno de sus hechizos. Le ordenó que matara a su familia, pero como no la obedeció, le mandó un grupo de hombres para que terminaran con él. Y así durante estos años, el hombre había estado escapando de los ataques de aquella bruja. Así estuvieron platicando todo el día hasta que llegó la noche. El padre de Flavio sabía que no iba a sobrevivir, pues había sido herido con una bala curada y sabía que era mortal. Entonces le dijo a su hijo que si quería proteger a sus dos hermanos y a su mamá, debía convertirse en uno como él. Además, si no lo hacía, nunca podría salir de ese lugar con vida. Flavio le preguntó que cómo podría convertirse en esa bestia. Su padre, sin responderle y con las pocas fuerzas que le quedaban, se convirtió en un animal impresionante ante la mirada atónita de su hijo. Primero le brotó un enorme hocico con grandes colmillos, después sus pies y manos se convirtieron en poderosas garras, para luego tomar la forma de una clase de lobo. El muchachito, a pesar de que era su padre, sintió mucho miedo. En algún momento había escuchado hablar acerca de los nahuales, pero nunca había visto una bestia como esa. De pronto aquella criatura tomó las manos de su hijo y luego de recitar unas palabras en un dialecto indígena, regresó a su forma humana, pero careciendo de vida. Después de eso el chico cayó sin sentido. Cuando despertó ya era muy de madrugada y miró a su padre que estaba muerto. El joven intentó avanzar unos metros, pero de pronto comenzó a sentir un dolor demasiado intenso. Nuevamente perdió el conocimiento.
Después de unas horas despertó y sentía que todo su cuerpo le ardía por dentro. A palabras del muchacho decía que se estaba quemando. Tenía mucha fiebre y en ese lugar nadie podría ayudarlo. Solamente se revolcaba entre la arena caliente tratando de mitigar su dolor, pero todo era inútil. Sentía que su corazón en cualquier momento iba a dejar de latir. Sin embargo, al caer la noche su cuerpo empezó a cambiar completamente. De medir 1,5 metros, ahora medía casi el doble. No sabía qué estaba sucediendo. Había perdido la cordura, aunque en su mente había vagos recuerdos de lo vivido horas antes con su padre. A pesar de todo esto, su mente solo le indicaba matar. No sabía a quién, pero debía hacerlo. Miró el cuerpo de su padre y lo cargó. Después tomó un camino guiándose por su instinto y el olfato animal. Caminó toda la noche sin descanso, hasta que a lo lejos divisó una tenue luz que salía de un humilde jacal. Su instinto era feroz, parecía un animal irracional, pero algo en su mente le decía que no debía hacerles daño a los que habitaban esa casa. Colocó con mucho cuidado en el suelo su carga para tomar un respiro. Luego de unos minutos lo volvió a cargar y se dirigió hacia aquella casa con mucho cuidado. Cuando estaba más cerca, con su increíble vista y en completa oscuridad, pudo distinguir que unos hombres amenazaban a una mujer y a 2 niños tratando de incendiar su casa con unas antorchas. Sin sentir el peso que traía en sus espaldas, corrió lo más rápido que pudo. Después de dejar a su padre en el piso, se abalanzó contra aquellos hombres que, aterrados, no creían lo que estaban viendo. Todos a una voz de mando dispararon, pero sus armas no contaban con balas curadas, así que no le hicieron daño alguno. El animal terminó con todos y cada uno de aquellos hombres. Después todo quedó en silencio absoluto. Aquella mujer no sabía qué estaba sucediendo. Aterrada, solo abrazaba a sus pequeños hijos, cubriéndolos con sus enaguas, pensando que aquella bestia endemoniada acabaría con ellos también. Al escuchar la voz de la mujer, el muchacho cayó en cuenta que se trataba de su madre y en ese momento recuperó un poco de su cordura. Su madre no podía creer lo que estaba viendo y con un poco de temor lo abrazó. Entraron a la casa y Flavio empezó a contarle todo lo que había vivido. Ni siquiera tuvieron tiempo de velar debidamente el cuerpo de su padre. Lo enterraron a un lado de su jacal entre unos nopales que tenían sembrados. Ellos sabían que debían irse pronto, antes de que la bruja fuera a hacerles un mal como se lo hizo a su padre. Sabían que podría mandar a más hombres para intentar matarlos. Ese mismo día se despidieron del pueblo, no sin antes contar esta impresionante historia. Entre los testigos de aquella tarde se encontraba mi abuelita, que en ese tiempo era solo una niña. Ella cuenta que pudo ver la mirada de aquel muchacho y tenía una especie de brillo en sus ojos. Esta historia sucedió en un pequeño pueblo del estado de Durango, y créanme que hasta la fecha se sigue contando este impresionante relato para que no quede olvidado con el tiempo. La muerte de una bruja. Les quiero compartir un aterrador evento que me sucedió en un municipio de Hidalgo. Recién estaba casada y tenía unos 3 meses de embarazo de mi primer bebé. Recuerdo que mi esposo se iba a trabajar muy temprano al campo, más o menos a las 4 de la mañana. Me levanté a darle de desayunar y después que se fue me volví a acostar otro rato. No supe cómo, pero me quedé dormida sin saber nada más. De repente, sentí que me abrazaron muy fuerte por atrás. Pensé que era mi esposo, pero recordé que se había ido a trabajar. Intenté levantarme, pero no pude porque estaba paralizada. No podía ni abrir los ojos, y entonces el miedo me invadió por completo, porque en la oscuridad sentí un par de manos secas que me lastimaban el vientre. En ese momento pensé que en cuanto me soltara, me levantaría a prender la luz para ver qué rayos pasaba. Así sucedió, y poco a poco esa sensación se fue pasando, y como pude me solté de eso y me salí de la pobre casa. Me quedé sentada afuera esperando que el sol saliera por completo para investigar qué cosa estaba dentro. Poco a poco se me fue pasando el dolor. La verdad es una experiencia tan horrible que no se la deseo a nadie. Esa fue la primera vez que me pasó, y de ahí fueron 2 más durante ese embarazo hasta que nació mi bebé.
Lo raro de esto es que desde aquella ocasión era visitada por unas aves horribles que parecían guajolotes. En otras ocasiones eran unos perros negros y en otras más unas enormes bolas de fuego. Los vecinos me dijeron que las brujas marcan a los bebés antes de que nazcan y durante el embarazo los vigilan para que otras aberraciones no se los lleven. Yo no quería creer en estas historias, pero una horrible noche descubrí que todo esto no era nada comparado con lo que puede suceder en la vida real. Gracias a Dios aquella ocasión no estaba sola, y es que mi abuelo recién había llegado de visita. Mi hijo estaba a punto de nacer y no se quiso perder el parto. Durante todo ese día, las cosas no estaban bien, pues en todo momento me sentía vigilada y un extraño frío comenzó a sentirse en la casa. Cuando se llegó la noche, más o menos a las 4 de la mañana, conocimos el mismísimo infierno. Todos estábamos dormidos, pero yo sentí que algo estaba rasguñando mi estómago. Cuando abrí los ojos, me di cuenta que un enorme pavo estaba sobre mí picoteándome. Mi abuelo corrió a mi auxilio y de un machetazo dejó casi muerto a ese animal. Aquella criatura como pudo salió corriendo entre brincos y aleteos. Mi abuelo lo quiso seguir, pero decidió quedarse porque de la impresión entré en labor de parto. Gracias a Dios mi hijo nació sano y salvo, pero aquí no termina la historia. 2 días después descubrimos con horror la identidad de aquella bruja. Mi hermana fue a visitar a su suegra, que vivía más o menos a 30 minutos. Cuando llegó tocó la puerta, pero nadie le abría. Entonces sintió un mal presentimiento y decidió romper una ventana. Se llevó la impresión más grande de su vida cuando encontró a su suegra tirada en la sala con un machetazo en la espalda. Mi hermana salió corriendo y nos dio la noticia. Yo estaba horrorizada, pues no podía creer que una bruja estuviera viviendo tan cerca de nosotros y prácticamente perteneciera a la familia. Esta es la historia más horrible que he vivido y espero no volver a pasar por algo similar. Una bruja quería llevarse a mi bebé. En aquel entonces vivía al sur de la ciudad de Puebla y recuerdo que en el mismo mes que nació mi bebé, también nacieron otros 3 en la cuadra. Durante ese tiempo, un animal bastante raro empezó a rondar el pueblo. Se trataba de un ave enorme de color blanco, pero solamente salía durante las noches. En una ocasión caí profundamente dormida y como a las 3 de la madrugada desperté porque sentí que mi hijo dejó de moverse y me di cuenta que ya no estaba a mi lado. Mi cama era demasiado alta y mi pequeño todavía no tenía la fuerza para moverse y si se hubiera caído sin duda alguna hubiera llorado. Después de que prendí la luz, sentí que algo se ocultó debajo de la cama y sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Yo estaba completamente sola, ya que mi marido trabajaba de noche. Me levanté buscándolo por todas partes y lo encontré justo debajo de la cama. Cuando lo revisé me di cuenta que había marcas en el piso de tierra, como si alguien lo hubiera arrastrado. Conforme fue pasando el tiempo, el niño lloraba mucho y en ocasiones apuntaba hacia la ventana como si algo lo estuviera asustando. De estos eventos sucedieron muchos, pero el que nos dejó marcados para siempre fue una noche en la que lo dejé dormido. Aproveché para visitar a mi madre, quien vivía a unos 40 metros, y apenas iba a la mitad del camino cuando escuché gritar a mi bebé de una manera horrible. Al mirar mi techo, observé a una horrible ave parecida a un pavo que estaba bailando en la azotea. Fui corriendo al cuarto donde estaba mi bebé y despertó llorando de una manera tan estruendosa que no podíamos calmarlo. Al escuchar el alboroto, mi madre llegó corriendo y le expliqué lo que había pasado. Ella, sin perder tiempo, empezó a rezar la Magnífica y la situación poco a poco se fue calmando. Me dijo que era urgente bautizar al bebé porque una bruja lo estaba acechando. Así lo hicimos y afortunadamente no pasó a mayores. Hasta la fecha ya no ha pasado ningún evento de este tipo. Aquel extraño pájaro desapareció por algún tiempo, pero eventualmente regresó cuando nacieron más bebés en el pueblo. En ocasiones lo hemos visto brincar sobre los techos de las casas donde sabemos que hay recién nacidos, pero afortunadamente no logró llevarse a mi bebé.
historia basada en eventos reales compartidos por Adriana Aguilar. Mi aterrador encuentro con un nahual. Muchos vecinos hablan de que en la calle donde vivimos en el estado de Puebla se aparecen extrañas cosas y eventos aterradores. Para ser honesta, imaginaba que se trataban de cuentos, pero desde que lo vivimos nos dimos cuenta que era real. Les comento que hace 4 años cambié mi horario de trabajo. Salía de la casa a las 6 de la mañana cuando todavía estaba oscuro y me iba caminando sola todos los días por un camino en el campo. Ahí saludaba a un señor a lo lejos que desde muy temprano ya estaba en su terreno. Un día mi esposo me dijo que lo esperara unos minutos porque me acompañaría. Yo le dije que no, pues le comenté que todas las mañanas me encontraba con un señor que cuidaba su terreno y eso me hacía sentir un poco más segura. Mi esposo, un poco confundido, me dijo que no importaba, que de todas maneras me acompañaría. Al llegar a donde siempre estaba el señor, con asombro miré que no había nadie. Pasó una semana y seguía sin ver al señor, pero durante esa semana mi marido siempre iba conmigo. Una semana después mi marido cambió de turno, así que nuevamente empecé a caminar sola. Yo tenía la sospecha de saber qué había pasado con aquel hombre, pues pensé que tal vez algo le había pasado. Cuando iba pasando por su terreno, me llevé una gran sorpresa. Detrás de un árbol donde siempre estaba sentado aquel hombre, salió caminando un perro de color negro parecido a un San Bernardo, pero honestamente esta raza se quedaba pequeña en comparación con aquel animal. Me quedé paralizada por un momento, pues me di cuenta que aquel animal jadeaba como si estuviera molesto. En ese momento recordé las palabras de mi abuelo, pues siempre me decía que los nahuales son débiles ante la oración de la Magnífica. En ese momento empecé a rezar, pero sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, provocando que no pudiera terminar la oración. Me armé de valor y comencé de nuevo, pero al mismo tiempo aquel horrible perro comenzó a retorcerse de dolor. Yo tenía mucho miedo, pero no dejé de rezar, y seguí caminando hasta llegar al cruce principal, y en ese momento aquella bestia desapareció de mi camino. Muy asustada le comenté a mi esposo lo que había pasado, y sin pensarlo un momento decidió investigar quién trabajaba en ese terreno. Con asombro descubrimos que aquel terreno estaba abandonado desde hace 2 años y que no tenía ni siquiera velador. Cuando le conté esta historia a mi abuelo, me dijo que probablemente aquel nahual me había estado vigilando, esperando el momento para dañarme, pero afortunadamente la presencia de mi marido lo había ahuyentado. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del relato. Te pido por favor que compartas mi contenido, eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo dulces pesadillas.